Hoy conversamos con Bayardo Blandino, director artístico de Mujeres en las Artes. Además, celebramos el Día Internacional de los Museos. Y finalizamos con el 17 de mayo, Día en contra de la discriminación. Y la agenda cultural de la semana. Comenzamos. Bayardo Blandino ha fungido como director artístico y curatorial de varios procesos artísticos. En la actualidad es miembro de la Coordinación Regional de la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano por Honduras. Asimismo, ha fungido como curador consultante para iniciativas promotoras de arte contemporáneo, regional e internacionalmente. Realmente es un honor tener este espacio en el marco de conmemorar, ¿no?, el Día Internacional de los Museos a nivel mundial. Bueno, para mí el campo de la gestión o la producción artística ha sido una de mis motivaciones principales. Sobre todo porque me permite tener como una perspectiva un poco más amplia de lo que el campo del arte local, que es donde yo mayormente opero, pueda tener la posibilidad de expandir, circular, proyectarse. Entonces, digamos, esos tres componentes para mí son esenciales. Una comunidad artística que no tiene la capacidad para proyectarse hacia afuera o no tiene la capacidad para incidir incluso dentro de su misma comunidad, es como que estuviera muerta. Entonces, para mí la perspectiva más saludable es cuando un nivel de producción artística puede ir alcanzando otros espacios de circulación, digamos, de difusión, y que el arte hondureño o local, como lo queramos ver, pueda tener esa capacidad de expansión hacia otros espacios, ¿verdad? Meramente el espacio regional, que pareciera ser el espacio más fácil de entender y como digamos, ser parte de él, pero es precisamente porque Honduras siempre ha mantenido un perfil muy aislado, pero que afortunadamente en los últimos 20 años ha ido rompiendo con esa tradición del aislamiento y que ahora ya puede haber más arte hondureño, digamos, circulando en otros espacios regionales, y lo estamos viendo. O sea, la Bienal Centroamericana en particular fue y ha sido uno de los espacios propicios para ello, o sea, donde realmente el arte local puede tener una resonancia regional e internacional. Bien, la gestión de estos espacios, propiamente los expositivos, actualmente ya no se pueden enmarcar dentro de un parámetro fijo. Tenemos que tomar en cuenta que las necesidades de los espectadores, del público y también de los especialistas del arte están cambiando rápidamente. Incluso lo estamos viendo a través del uso de la tecnología, ¿no?, la incorporación tan inmediata de la tecnología. Por lo tanto, creo que, o sea, volviendo hacia atrás y tomando en cuenta esa perspectiva, lo más trascendente es poder tener en perspectiva el espacio que ocupa el arte, el espacio que ocupa el artista dentro del espacio expositivo y la dinámica entre el público, el artista y la institución. O sea, es un trinomio que no puede estar desligado uno del otro, sin importar, digamos, actualmente cómo la tecnología o cómo otro tipo de recursos puede estarse implementando en el sistema del arte propio, pero que no perdamos en perspectiva qué significa ese arte dentro del compendio comunitario. Bueno, hay que tomar en cuenta el nivel de desarrollo de nuestro medio, que todavía sigue estando un paso atrás, digamos, de los grandes espacios de arte o mundialmente, o el primer mundo, como usualmente los damos a llamar. Sin embargo, cuando interactuamos con el público y le preguntamos qué tanto la tecnología puede influenciar en su experiencia, que ese es el otro tema importante dentro del arte mismo, la experiencia del espectador ante el arte, la obra de arte y todo el compendio cultural, todavía hay un rezago, ¿no?, porque estamos hablando también de un tema muy importante, que es el del acceso. Pero trascendiendo un poco más allá del tema de la tecnología, creo que lo más importante en este momento sería determinar el nivel de mediación artística que las instituciones museísticas o instituciones culturales en general tienen que implementar
para poder entonces abrirse hacia nuevas posibilidades de acceso, de consumo y sobre todo la parte educativa del mismo museo. Bueno, hay que entender de cierta manera el sentido de comunidad que la propia institución cultural tiene, o sea, el sentido que guarda como comunidad, para luego sumarla y en paralelo ponerla en el servicio de la comunidad a la cual está determinada. Muchas veces creamos comunidades, llámese de creadores, de profesionales, de especialistas, pero eso también tiene un punto, ¿no? Un límite que tiene que trascender un poco más allá hacia quienes realmente estamos llegando con nuestra gestión cultural, o sea, qué papel desempeña la gestión cultural dentro de la comunidad, a qué aporta y cuáles son esas necesidades a las que quiere responder ambas partes, el público y nuestra gestión cultural. Yo diría que en determinados momentos, porque tampoco no es tan fácil determinar el espacio público como se determina el espacio museístico, ¿verdad? Porque son condiciones totalmente diferentes. Sin embargo, hay momentos o acciones muy puntuales que pueden determinar un accionar dentro del espacio público para comunicar, para educar y para aproximar al arte en general o a la cultura en general al propio espacio, convocar desde el propio espacio público y cómo los hechos que hacen que esta mediación involucre a la institución, esa es la parte que le corresponde al gestor, porque tiene que convocar no solo al público, sino que también tiene que convocar a una comunidad de creadores que se inserten dentro de esta comunidad, que hagan una lectura del espacio público y cómo ese espacio público tiene que tener una resonancia con los aspectos propiamente de la cultura de la comunidad. Es un tema de acercamiento de los espacios culturales propiamente que ejercen una labor museística o expositiva con el ámbito comunitario. Y en este caso a nosotros nos compete, digamos, el campo de la educación. Ver el museo como un espacio educativo permanente es una de las, digamos, reglas de oro, y ver cómo esta educación puede ir transformando, ¿no?, la percepción de lo que vemos dentro de una sala de arte a cómo la podemos receptar dentro de una aula de clase. O sea, tiene que haber un puente entre ambas partes, y luego ver el museo también como ese espacio de comunicación de esas necesidades propiamente, no solo de ocio, como habíamos mencionado anteriormente, sino también como esas necesidades que pueden suplir, digamos, los espacios vacíos, los espacios públicos, la dinámica social misma de una comunidad, y aportar dentro del entretenimiento contenidos, que es lo que hace trascender realmente el papel museístico. Estamos hablando que comprende muchos campos científicos, académicos, sociológicos, antropológicos, hasta la cultura popular misma entra dentro de esta gestión museística. Es por eso que nos encontramos en Valle de Ángeles con el Museo de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no?, y que tiene ciertas características. O nos vamos al otro extremo, que nos encontramos con el Museo en las ruinas de Copán, ¿no?, de la cultura maya, por decir de alguna manera. Y nos encontramos propiamente en Tegucigalpa con un museo para la identidad nacional, ¿no?, que tiene también sus características propias de ser un museo. Entonces, todos estos campos están abiertos a poder generar un diálogo y una comunicación y una formación de un determinado tipo de público acorde a la especificidad para la cual ha sido creado. Y su perfil realmente va a responder a un determinado grupo y perfil de personas. Digamos, la faceta cultural que podamos generar tendría que estar vinculada realmente a una identidad local. Eso no quiere decir que nos puede privar de otras expectativas o de un arte mucho más abierto, mucho más universal, con otras capacidades, ¿no?, de lectura o de aprendizaje. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que es importante el hecho de que la cultura local genera esa capacidad
de pertenencia. Entonces, no es ver al folclore como un arte menor o la cultura popular como un arte menor, sino que darle la posibilidad a estas expresiones culturales en el campo museístico, académico o formal del arte, darle un espacio también, digamos, más plural, un poco más accesible. Entonces, de repente, la cultura popular es un vínculo muy fuerte para la educación. El sentido de realidad que un museo puede contener en una sala de exposición o dentro de su perspectiva museística, y cuando hablo de perspectiva museística me estoy refiriendo a su misión, a su visión, a todo esto que lo hace ser, o sea, lo que realmente lo asienta dentro de una comunidad, el tomar los valores, ¿no?, del entorno, de la cultura local, es poner también en un punto de inyección de lo que somos como individuos dentro del compendio cultural al cual pertenecemos. Entonces siempre puede haber una pequeña disyuntiva en relación a no ser una alta cultura o a ser una cultura menor, pero en realidad es lo más próximo a las experiencias o a las capacidades de aproximación que puede tener un público no tan culto o un público no tan especializado. En un plano muy general, hay que entender, digamos, la especificidad del campo museístico de Honduras. O sea, tenemos museos de historia colonial, de historia republicana, museos arqueológicos y cualquier otra naturaleza. O sea, realmente en Honduras hay una vasta oferta de museos, ¿no?, a nivel de todo el país. Pero ya cuando nos concentramos en nuestra zona central o específicamente dentro del campo artístico, meramente artístico, es cuando encontramos algunas necesidades que todavía no están por cubrirse. Por ejemplo, un museo de arte moderno o un museo de arte moderno y contemporáneo, o de cierta manera encontramos como respuesta a esta falta de espacios tan específicos como el del arte, los centros de arte. Entonces, estamos en una intermediación entre una brecha museística mediana para lo que Honduras realmente tiene. Creo que actualmente, o sea, la cultura museística ha dado un giro de 360 grados. O sea, ya el museo no se puede ver en sí como una cripta del conocimiento, encerrado en sí mismo. Los museos están generando una oferta cultural con ciertas dinámicas que van acorde a, digamos, temáticas, conceptos y propiamente accionar que tienen que ver más con las comunidades. Son nuevos retos porque el museo tiene que expandir su radio de acción. En primer lugar, tiene que generar contenidos y hacer que esos contenidos guarden un significado entre comunidad y museo. Va a depender de la propia naturaleza del museo o del centro de arte, va a depender de su propio entorno, o sea, dónde está situado y cuál es su radio, digamos, de participación dentro de la comunidad, y va a depender de la especificidad y su especialización. O sea, generalmente un museo arqueológico pues va a profundizar en sus piezas arqueológicas, en los descubrimientos arqueológicos, en las teorías de los antropólogos o de los arqueólogos, o sea, por su propia naturaleza, pero eso no lo priva de poder tener la capacidad de generar otros contenidos relacionados a su propia naturaleza. Por ejemplo, cómo puede influir el arte precolombino en el diseño de moda contemporáneo, una idea, ¿no? O cómo la cultura viva de las comunidades autóctonas de determinada región pueden estar aún influyendo en los contenidos del propio museo arqueológico. Solo son ejemplos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo precisamente generar diálogo significa hacerse esas preguntas?
y cómo esas preguntas pueden contribuir a que los contenidos del museo se vayan enriqueciendo y explorando otras vías de posibles exposiciones, posibles contenidos. Quien determina esa lejanía es el propio accionar del museo o el centro de arte, o esta institución que asume un discurso, ¿no? Asume una posición, asume una misión. Quien determina primero ese distanciamiento es la propia institución, al no generarle a sus contenidos y propiamente a la selección, llámese de objetos o instrumentos dentro del museo, al no generarle esas posibilidades de diálogo. Entonces eso es una primera barrera que hay que analizar, o sea, y hay que ver cuál es el hecho de conservar, ¿no? Cuál es el papel, el primer papel que cumple en su función museológica un objeto y para quién está destinado ese objeto. Entonces esa es la primera barrera que hay que derribar, porque eso es lo que le va a permitir al museo tener esa capacidad de diálogo. Esa selección de objetos tiene que tener una correspondencia. Entonces esa sería la segunda parte. Ese público, ¿qué quieres conocer de esos contenidos que están dentro del museo? ¿Cuál es el interés que puede tener sobre determinada selección de piezas, obras, objetos de diferente naturaleza e índole que están dentro del museo, pero que a mí me interesa conocer más? Pero como muchas veces no tengo la retroalimentación del mismo, inmediatamente mi relación está limitada. O sea, no hay mayor proximidad hacia estos elementos, digamos, ¿no? Dentro del campo de la museografía. Entonces, igual pasa con el arte, y cuando hablamos de arte estamos hablando de compendio expositivo, la producción artística. La producción artística tiene que estar en su diálogo, pero ese diálogo es como una línea en secuencia. El artista produce en su taller, la obra tiene que salir del taller al espacio de exposición, la obra tiene que tener un receptor dentro del espacio de exposición para que empiece esos contenidos, ese diálogo, y en consecuencia el último que sería el receptor es un emisor de lo que está en su experiencia con el arte. Entonces son pequeñas líneas, ¿no?, de inducción en que tanto el museo como el espectador tienen que coincidir. Podría crear una interrupción, ¿no? Pero al final la obra es el contenedor, o sea, su visión conceptual o su proceso creativo determinado en un objeto artístico termina siendo el contenedor de sus ideas. Y quien termina de posesionarlas socialmente es el público, o sea, que le da el sentido, el valor, es como el que le da el valor simbólico dentro del contexto en el que está operando. Porque por eso, de cierta manera, los museos determinan el discurso con propiedad de la producción artística o en otros casos como del objeto museable. Pero al final nos encontramos que la institución museística tiene que estar siempre en correspondencia con su propio contexto, su naturaleza para el cual fue creado. Porque de lo contrario es como estar ensimismado y no poder generar, digamos, un espíritu de vocación por la cultura un poco más abierto. Y no va a entrar nunca nadie, ¿no? O sea, porque no hay no guarda esa relación temporal, de espacio temporal y, digamos, de lo que está pasando en el entorno, esa realidad factual de lo que ese museo me puede estar transmitiendo, ¿no? Simplemente por el hecho de un arte vivo, por llamarlo de alguna manera, un arte vigente, un arte actual, o aunque sea un arte del pasado o de épocas, tiene que tener una relación de diálogo. El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo. Este año el tema es Museos e historias controvertidas. Decir lo indecible en los museos. El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, avanzamos hasta el año 2011 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans todavía sufren discriminación y actos de violencia brutal, tortura, secuestros e incluso asesinatos. En 76 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, sin respeto alguno de los derechos básicos. Se ha de poner fin a estos abusos. La situación está cambiando. Desde 1990, casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos más han prohibido legalmente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos 4 años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de las Naciones Unidas sobre este asunto, el primer informe oficial de las Naciones Unidas y el primer debate intergubernamental oficial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 26 de julio del 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans, y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. Ganar la lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans solo será posible si nos unimos, si nos pronunciamos y si actuamos en defensa de los derechos de otros. Ahora es el momento de hacerlo. Juntos podemos detener la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Juntos podemos crear un mundo en el que seamos libres e iguales. Cada año, por ocasión del 17 de mayo, el Día Mundial de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, recuerda a todos la necesidad de movilizarse. Esta acción es celebrada mediante exposiciones, proyecciones de películas, debates, espectáculos, manifestaciones, programas de radio o televisión, y puesta en marcha por individuos, asociaciones, instituciones, municipalidades y gobiernos en más de 60 países en todos los continentes. Si quieres continuar en contacto con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.